Pues vamos a empezar. Bueno, en la clase, en el laboratorio de hoy vamos a dar el gran salto en la asignatura porque vamos a pasar de estar trabajando en el backend, estar haciendo todo lo que es el desarrollo del servidor de nuestra aplicación para ver cómo podemos dotar a nuestro sistema de una interfaz de usuario que suele ser lo habitual, porque claro, cuando estamos hablando de un sistema de información, lo normal es que tú tengas usuarios humanos que van a interactuar para analizar la información, hacer acciones sobre ella. Entonces, vamos a ver dos tecnologías que nos van a ayudar, principalmente la que vamos a estar desarrollando a lo largo de la asignatura es Angular, que es un framework que nos permite construir interfaces de usuario de aplicaciones web bastante potentes. Y después vamos a utilizar también Bower como mecanismo de instalación de paquetes para el frontend, para poder, igual que nosotros usamos en el backend, un gestor de módulos que se llama, ¿cómo se llama el gestor con el que instalamos módulos y tal? El npm, ¿no? Ese es nuestro gestor para instalar módulos para usar en el backend. Pues Bower va a hacer lo mismo, pero para utilizar módulos de frontend. Y bueno, quiero hacer el matiz de que vamos a utilizar Angular, la versión 1, también denominada Angular JS, por dos razones. La primera, que es un poco más sencilla que las versiones más modernas. Y bueno, tiene conceptos similares, es decir, una vez que has aprendido Angular 1, es mucho más fácil aprender los Angular siguientes. A partir de Angular 1, Angular JS, se cambió completamente un poco el modelo, el framework de Angular, y a partir de la versión 2, ahora ya va por la 8, pero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son ya versiones 6 o 7, no me acuerdo ahora mismo por qué versión va. Son versiones incrementales, ¿vale? Son ya versiones muy parecidas entre ellas, pero con nueva funcionalidad pequeñita. Pero los conceptos fundamentales del framework Angular están presentes también en el Angular 1, que es el que nosotros vemos. Entonces, como es más sencillo y tiene los conceptos básicos, pues está muy bien. Además, hay muchísimo código hecho en Angular JS, Angular 1, y así pues podéis también adaptar a ese tipo de proyectos. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, que es que Angular 2, a partir del Angular 2, pues requiere una serie de herramientas para compilar y demás, para transpilar y para tener el desarrollo, depurar en condiciones y demás, que ese tipo de herramientas, el problema es que son un poquito, o sea, demandan un poquito más de potencia en el sistema. Y por ejemplo, en Cloud9 no se puede, no hay manera de arrancar esas herramientas porque la máquina que da Cloud9 es una máquina muy chiquitita y no se puede. Entonces, esas son las dos razones, ¿vale? Incluso aunque se pudiera en Cloud9, yo una vez lo estuve medio probando, pero es que yo creo que el salto conceptual que tenéis que dar cuando no sabéis nada de framework de cliente es mucho más complejo si vais directamente a Angular 2 o al Angular 3, 4, etc. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para poder tener una interfaz de usuario que haga algo, vamos a montar un backend sencillito, os voy a dar el código y os voy a dar 5 minutitos para que dejéis el típico backend este de gestión de contactos que hemos desarrollado. Os doy un GIST con el código del servidor y os doy 5 minutos para que lo pongáis en marcha, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues os vais a gist.github.com/pavmon y ahí veréis que hay un GIST que el primero que sale, que pone SOS 18 tal, tiene un index.js y aquí tenéis un código de un servidor chiquitito de contactos en memoria, sin persistencia. Así que por favor, ponerlo en marcha, arrancar Cloud9 y quiero que pongáis en marcha un servidor con este código, ¿vale? Os doy 5 minutitos. Bueno, voy a ir abriendo Cloud9. Por cierto, me han dado la noticia de que vosotros vais a ser el último curso de SOS que use Cloud9, porque lo cierran en diciembre. Así que nada, sentiros...
Eso está por ver. Bueno, voy a usar el mismo que tenía el otro día. Bueno, yo voy a seguir, como el otro día os dije que iba a empezar a utilizar branches para que veáis un poco cómo funciona, pues yo hoy lo que haría sería, voy a empezar un nuevo laboratorio, así que git checkout -bl09 y rm asterisco, porque no rm -rf asterisco, no me sirve para nada lo que hay. Y lo que voy a hacer va a ser un git add punto git commit -m reset. Vale, ya tengo el tema. Bien, pues voy a empezar. Lo primero que tenemos que hacer, un npm init, como siempre, para tener el package.json, crearme el archivo index.js vacío, y una vez que tengo el archivo index.js vacío, copio el contenido del index.js que tenía. Aquí en este index.js veo que estamos usando express y body parser, así que npm install express, body parser, nunca me acuerdo si es coma o espacio, pero bueno, es espacio. Body parser -6 para que lo añada en el package.json. Y en principio ya si le dais a guardar y le dais a arrancar, deberíais de tener ya vuestro maravilloso y fantástico sistema de gestión de contactos. Claro, el get no está definido, hay que hacerle un contacts. Por cierto, si queréis que al hacer un barra te redirija, por ejemplo, directamente a contacts, eso se puede definir en Express de una manera muy fácil con redirect. Pero eso lo veremos, digo, por los que tengáis interés en ver cómo generar una especie de landing cuando le das a la barra. Bueno, se puede hacer un public HTML como vamos a ver ahora, o si tú lo que quieres es que cuando se te vaya a la barra vaya directamente a un método que ya tienes definido, a barra contacts o a barra no sé qué, pues eso se utiliza redirect de Express, se llama. Pero bueno, vamos al lío. Si yo aquí voy a contacts, en principio debería de, si no me equivoco, es contacts, ¿cómo le he llamado entonces? Vale, el base path es API /v1 /contacts, entonces es API /v1 /contacts, ¿vale? Estáis todos aquí, ¿verdad? Tenemos un backend operativo, pues vamos a ver cómo podremos ponerle un frontend para acceder a este backend. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta donde vamos a meter todo el código del frontend. Eso ya lo vimos en uno de los laboratorios anteriores, que lo normal es llamarle a esa carpeta public, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos van a ser archivos, todo lo que yo meta dentro de la carpeta public es algo accesible desde cualquiera que acceda a nuestra aplicación, cualquier cliente que acceda. Así, de esa manera no me debo equivocar y meter cosas, por ejemplo, con contraseñas de acceso a la base de datos. Nosotros tenemos un archivo que tiene en vuestro sistema, habéis tenido que meter la conexión a la base de datos de Mongo con vuestro usuario, vuestra contraseña, etcétera. Cualquiera que tuviera acceso a eso, que de hecho nosotros lo estamos haciendo un poco informales porque lo estamos metiendo dentro del repositorio de Git. En ese archivo se está metiendo y cualquiera que tenga acceso a ese repositorio de Git podría entrar en vuestra base de datos y borrarla, etcétera.
Pero bueno, eso está dentro de la carpeta, son las típicas cosas que no deben estar dentro de la carpeta public, porque si no cualquier persona que lo cogería. Por cierto, para los que tengáis interés en saber cómo se puede gestionar eso se gestiona precisamente con variables de entorno. Tú lo que haces normalmente en ese código, imaginaos que yo aquí dentro estuviera conectándome a la base de datos connect. Aquí es donde tendría que tener connection, por ejemplo, path, que fuera lo de mdb, dos puntos, bueno, no me acuerdo exactamente cuál era el formato, pero aquí ponías el usuario, arroba, pero dos puntos, contraseña, arroba, tal, ¿vale? Pues log user, tal. Para poder esto que no esté explícito en el código fuente, lo que se suele hacer es esto, convertirlo en una variable de entorno y decir, bueno, pues esto coge la variable de entorno dbuser. Entonces eso, el sistema cuando arranque, igual que cuando arranca coge el puerto, coge la variable de usuario. Y en el sistema tú puedes definir la variable de entorno diciendo un set dbuser igual a usuario. Entonces, tú lo que haces es tener un pequeño script de lanzamiento con la variable de entorno y ya lo arranca el sistema. Entonces, ese script de lanzamiento con ya la base, el nombre, el usuario de base de datos, la contraseña de base de datos, algo que no metes en el Git. Ese archivo está solo lo tiene cada desarrollador y tú se lo das al desarrollador, concretamente le dices su usuario, su contraseña y él lo tiene que configurar internamente en su ordenador. No se sube jamás a Git. ¿Vale? Eso evidentemente no lo vamos a trabajar en la asignatura porque sería ya demasiado meternos con estos temas, pero que sepáis que meter el usuario y la contraseña en el código fuente que tú subes a tu repositorio es un error garrafal en un entorno de producción, ¿vale? Porque lo típico que del sistema cualquiera que tenga acceso entra y lo destroza, ¿vale? Entonces, aunque lo hagamos aquí, no lo repitáis en un entorno en producción, ¿vale? Bien. Vale, bueno, después de este pequeño KitKat, estábamos en cómo podemos hacer nuestra carpeta public. Bueno, esto ya lo hemos hecho, pues vamos a meter el código del frontend, lo teníamos que hacer, vamos a crear una carpeta que se llame public y dentro de esa carpeta que se llame public vamos a hacer un archivo index.html como el que hicimos el otro día, ¿vale? Entonces, ese archivo index.html, pues lo que va a tener va a ser, vamos a hacer una pequeña página HTML básica. Y bueno, con este HTML, ¿vale? Para que Express lo sirva, ¿qué tendríamos que hacer para que Express sea capaz de devolver ese HTML? ¿Qué habría que hacer? Exactamente. Con AppUse nosotros lo que hacíamos era definir nuevas rutas y nuevos plugins, nuevos middleware. Entonces le podemos decir, cuando te llegue una petición a las barras, pues lo que tienes que hacer es redirigir a la carpeta .public, ¿no? Esta sería perdón, tienes que decirle usar express.static y el nombre de la carpeta .public, ¿vale? De esta manera tú lo que harías sería decir, oye, cuando te llegue a barra, busca el contenido estático, es decir, archivos que están dentro de la carpeta .public. Barra es lo que dice desde la carpeta actual en Unix. Punto es la carpeta donde se arranca el sistema, desde donde se arranca Node, ¿vale? Vamos a verificar que esto funciona. Rearranco el servidor.
Y en teoría, si yo ahora accedo a barra, me dice This is my super frontend. Por cierto, me he equivocado en el HTML, esto está mal. Head, eso no se pone así, esto se pone dentro de title. Si no, esto es así. Para que el título salga en la pestañita. El My Frontend tiene que salir aquí arriba el título. No. Y me he equivocado, he puesto la H en mayúscula. Yo soy un poco fanático de estas cosas. Me da un poco de coraje. Vale. Pues así funciona estupendamente. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Bueno, si alguno de vosotros estáis usando Windows y estáis arrancando Node en local con este código, no funcionará. ¿Y por qué no funciona? Pues porque en Windows esto no sería así, esto sería así. ¿Vale? Es la raya al revés. Y me diréis, pues vaya rollo, ¿no? Tener un código que solo funciona en Windows o solo funciona en Linux, ¿no? Y yo diré, efectivamente, es un rollo. Hay una manera de solucionar ese problema. Si queremos hacerlo bien, podemos usar una biblioteca del sistema que ya existe. No hay que instalarla porque es una biblioteca básica del sistema que se llama Path y nos permite trabajar con rutas del disco del sistema de ficheros de una manera estándar, independientemente de que sea Windows, Linux o lo que sea. Y entonces lo que tenemos que hacer es decirle concaténame. Path tiene un método que se llama join, que lo que hace es concatenar varios directorios en función del sistema en el que estás, te lo hace de una manera o de otra. Y en vez de poner punto, ¿vale? Porque podríamos hacer esto, ¿vale? Esto lo que hace es que va a concatenar, quitar un poquito de zoom, va a concatenar en función del sistema operativo, te va a poner una barra o te va a poner otra para que funcione en todo el sistema. Pero claro, punto es un poco, puede llegar a tener problemas en función de cómo se despliegue. Si tú lo que te quieres garantizar es que coja el directorio donde se está ejecutando Node, hay una variable predefinida que se llama dirname, con dos rayas, con dos subrayados, que esto lo que te hace es que te coge la ruta completa donde se está ejecutando Node, ¿vale? En este caso pues valdría barra no sé qué, barra no sé cuánto, barra no sé qué, toda la ruta completa. Entonces de esta manera está concatenando donde se está ejecutando Node, que este sería dirname, y con la carpeta public. Y este, el resultado de path join, te da la fusión de estos dos, ¿vale? Sé que esto es un poquito más complicado, pero así de esta manera te aseguras que esto siempre va a funcionar. Sea Windows, sea Linux, lo que sea, ¿vale? Venga, oye, que hay un fallo que me ha pasado. El token punto y coma. Que me falta un paréntesis, ¿no? Ahí va. Me falta un paréntesis. Vale. Vale. Bueno, pues nada. Guardo, reinicio. Y en teoría esto debe de seguir funcionando. Vale, no ha habido ningún cambio, sigue funcionando sin problema. Bien. Bueno, pues ya estamos en el frontend. Venga. Vamos a ver lo primero. Vamos a crearnos un pequeño esqueleto de frontend. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para probar un poco la aplicación más sencilla del mundo, vamos a hacer un lanzador de peticiones para nuestra API. Entonces, eso sería una especie de Postman. Vamos a hacer entonces una especie de mini Postman. Un mini Postman. ¿Y ese mini Postman qué va a tener? Bueno, pues por un lado va a tener una cabecera. Vamos a ponerle my mini Postman. Va a tener vamos a usar un div para meter por un lado la URL con un input y por otro lado un botón send y después otro div para contener un text area que va a ser el que nos dé ya el resultado de la petición.
y ese resultado de la petición, por ejemplo, le podemos llamar data, pues vamos a, para que sea grandecito, le vamos a ver, por ejemplo, rows igual a, comilla, comilla, 20, para que sea grande lo que es el test area y se quede abierto. Fijaros que yo acabo de terminar el index HTML, le he dado a guardar, aunque vosotros no lo estáis viendo, le estoy dando a control S, y si le damos a control S, automáticamente yo ya puedo conectarme a la aplicación, no tengo que reiniciar el servidor. ¿Sabéis por qué no tengo que reiniciar el servidor? ¿Por qué creéis que esto funciona así? Yo me conecto aquí y refresco, o sea, le doy a la pantalla, uy, me he equivocado aquí, he puesto input, seré idiota, text area. Es que, vale, porque me está haciendo un... Es que es muy listo, se pasa de listo a veces este. Text area, esto es lo que yo quiero, un text area. Perdonadme. Un rows, tal, fuera. Eso, text area, esto es lo que yo quiero. Ahora sí, ¿vale? Aquí tengo mi HTML. ¿Por qué creéis que yo he podido simplemente dándole a guardar aquí, dándole aquí a guardar, automáticamente, si yo refresco la aplicación, sale y no tengo que reiniciar el servidor? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estáis todavía copiando esto, ¿no? Bueno, os lo voy a poner para que me escuchéis a mí, os lo voy a poner en el GIS, porque si no, esto... vamos a ver. Edit, add, index, HTML. Vale, ya lo tenéis ahí en el código. Bueno, venga, ¿por qué? Una pregunta. Cuando has dicho lo de la ruta de punto barra public, que la barra no debería cogerla. No, sí, la barra sí, ahora ya sí, porque está porque hemos puesto esto. Claro, pero antes de eso sí me la cogí. Y ahora cuando he puesto esa instrucción tal y cual la tienes en la pizarra, es cuando no la cojo. ¿Ha guardado y reiniciado? Sí. Pues debe dar algún problemilla. Pero cuando has quitado lo del path join ¿ya? Bueno, a ver, quiero que alguien me dé una respuesta. ¿Por qué creéis que cuando yo cambio el HTML no tengo que reiniciar el servidor para poder ver los cambios? ¿Qué? Es estático. ¿Y qué significa que es estático? Efectivamente, esta es la clave. Por eso, nosotros cada vez que cambiemos el servidor tenemos que reiniciarlo. Pero cuando cambiamos el HTML no hay que cambiar, no hay que reiniciar el servidor, porque cada vez, en el momento en que el cliente hace la petición es cuando se recoge ese contenido. ¿Vale? Esto, dicho de otra manera, lo voy a poner, vamos, visualmente para que os acordéis cómo iba esto. Con SOS. Si recordáis, cómo funcionaba una aplicación normal con un Apache, por ejemplo, cada vez que se hacía la petición GET, ¿vale? Cada vez que se hacía la petición GET, se invocaba, se veía el archivo HTML y se devolvía. Nosotros en Node, cogemos el archivo JavaScript, con Node generamos el servidor Express. Pero ahora, si yo estoy pidiendo un contenido estático, ¿vale? Imaginemos que yo estoy pidiendo algo que está en el disco duro, un HTML, aquí, que está en mi disco duro. Pues con la ruta esta de static, aquí, lo que está diciendo es que cuando aquí, si este se llama pepe.html, este archivo,
Cuando yo he configurado la ruta estática dentro de mi servidor Express, cuando aquí me solicitan pepe.html, es en ese momento en el que Express Static busca, recoge el HTML y lo devuelve en ese momento. Entonces, ¿cambia el servidor en algo? No, el servidor no ha cambiado, el servidor es el mismo. Entonces, cada vez que yo hago cambios dentro del HTML, yo no tengo que reiniciar el servidor es el mismo. Simplemente cada vez que me hagan la petición recogeré el nuevo. Pero cuando yo hago cambios en el servidor, en el backend, si yo cambio este contenido, si yo aquí cambio y meto más código, hago lo que sea, tengo que reiniciar el servidor. Es decir, cuando yo hago cambios en el JavaScript, sí que tengo que volver a lanzar el Node para que ese JavaScript esté en funcionamiento, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre cambiar en el servidor y cambiar en el cliente? Si yo todos los archivos del frontend, no hace falta reiniciar el servidor, ¿vale? Esa es la razón. Bien, bueno, pues ya tenemos nuestro index HTML, lo tenemos así bonito, esto está muy bien. Bueno, tengo un HTML, la verdad es que este HTML, cuando yo lo muestro, da un poco de pena, ¿no? Porque es un HTML horroroso. Bueno, pues hay muchas maneras de ponerlo un poquito más bonito. Si sabéis CSS y sabéis ese tipo de cosas, pues podéis poneros aquí a tocarlo, pero ya existen bibliotecas que te permiten dar un estilo automáticamente a tu aplicación sin tener que meterte tú a programarlo específicamente con CSS y demás. Ese tipo de bibliotecas hay muchas. Una de ellas muy utilizada, que es inventar los de Twitter, que se llama Bootstrap. Bootstrap es una biblioteca que te permite justamente eso, te permite de una manera fácil aplicar estilos a tu aplicación. Entonces, para instalar Bootstrap nosotros podríamos hacerlo a mano, entre comillas. ¿Qué significa a mano? Pues que yo tendría que ponerme aquí a incluir los enlaces a la biblioteca y demás. Pero claro, eso nos da la problemática de que vamos a estar dependiendo de una biblioteca externa que si por alguna razón cambia o lo que sea, pues podemos tener nuestro problema en nuestra aplicación, con lo cual lo normal suele ser descargarse la biblioteca que vas a utilizar y ya la tienes tú en tu aplicación, ya tienes la versión concreta y ya no hace falta estar dependiendo de algo online. Para eso es lo mismo que hacemos como el Node, con Node Módulos. Cuando nosotros hacemos npm install estamos descargándonos la biblioteca y dejárnoslo en nuestra carpeta Node Módulos de forma que ya la tenemos ahí, no nos hace falta depender de algo que esté online. Bien, ¿cómo podemos utilizar Bootstrap? Bueno, Bootstrap es una biblioteca muy sencillita. Si ponéis en el navegador Bootstrap os saldrá la página inicial que te dice un montón de ejemplos de uso de la aplicación y además tienes una documentación muy buena de cómo ir poniendo los distintos estilos y demás con un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un carrusel. Que este carrusel, a ver cómo funciona esto. Aquí, un carrusel para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues te pone el ejemplito de cómo se haría con Bootstrap, para poner botones, cómo se ponen estos botones de una manera muy sencilla, cómo se puede hacer paginación, cómo hacer este tipo de paginación tan bonita y tal. Bueno, pues ¿cómo se puede utilizar? Pues es muy fácil. En principio solo es añadiendo, a esto es a lo que me refiero con hacerlo a mano. Yo podría poner directamente el enlace al CSS, perdón, dentro de la cabecera. Podría poner el enlace al CSS que define Bootstrap. Después tengo que poner el código a todas las bibliotecas de JavaScript.
Y en principio ya está, ya tendría Bootstrap. Si yo le doy a guardar y actualizo el HTML, en principio debería de, ¿veis? Se ve algún cambio, un cambio inicial en algunas cosas. Se ve pues más o menos que ha cambiado el texto y no sé por qué se está esto. A ver si es que es porque le tengo demasiado zoom. A ver, vamos a ponerlo al 100. Parece que hay algo ahí que está un poco regular. Un momentito. A ver si es que el problema... Bueno, esto se está haciendo un poco un lío porque parece que está puesto... Bueno, tampoco no creo que sea problemático. Bueno, lo que sí esto podemos hacerlo un poquito más bonito poniendo distintos estilos. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Lo que pasa es que, claro, lo que os decía, esto dependeríamos de una biblioteca externa, un montón de cosas externas que como cambie cualquier cosa de esta, pues puede llegar a ser problemático y está siempre cargando de un sistema externo. Entonces, para hacer esto más sensible o sea, menos sensible a sistemas externos, pues podemos utilizar una biblioteca que se llama Bower, una herramienta que se llama Bower que nos permite instalar paquetes y descargarlos en nuestra carpeta. Primero tenemos que instalar la herramienta, que se hace así, con npm install bower -g, que no se os olvide el -g, ¿vale? Esto te dice que, bueno, que te recomienda que uses una biblioteca más moderna porque, bueno, esto es lo mismo, que hay bibliotecas últimas, hay herramientas más modernas de instalación de paquetes, lo que pasa es que son más complejas de utilizar. Prefiero utilizar esta por ahora para que veáis el sistema. Esto, por cierto, lo que voy a hacer ahora es aseguraros que estáis dentro de la carpeta public, ¿vale? ¿Cómo puedo instalarme Bootstrap con Bower? Pues igual que con npm, yo lo que haría sería Bower install Bootstrap. ¿Vale? ¿npm install Bower también tiene que ser dentro de public? Bueno, eso lo puedes hacer en cualquier sitio, porque es el -g. Con -g lo que hace, cuando hicimos el npm install Bower -g, instala Bower en el sistema, ¿vale? Lo instala como herramienta general del sistema. Y entonces, una vez que ya tenemos la herramienta general, ya podemos poner Bower, ¿vale? Entonces, fijaros que esto lo que ha hecho, ha creado una carpeta que se llama Bower Components, y dentro de Bower Components, si nosotros nos fijamos, hay una carpeta que se llama Bootstrap y ya la he metido ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para instalar, para utilizar Bootstrap? Pues lo único que necesitaríamos sería el CSS que hay aquí metido, o sea, un momentito, dentro del index.html, lo único que nos hace falta un CSS. Vamos a sustituir este Bootstrap, CSS, tal, lo vamos a sustituir, el resto, toda esta farfolla la vamos a quitar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que el CSS que vamos a utilizar va a ser el CSS que nos acabamos de descargar, que está dentro de la carpeta Bootstrap, se llama a ver si lo veo. Está dist css y aquí estaría Bootstrap y vamos a poner Bootstrap min css. Vale, para copiar podemos copiar aquí el file path para no tener que escribirlo a mano y hacer un paste. Como yo estoy dentro de la carpeta del index.html, está dentro de la carpeta public, pues podemos quitar todo lo que es hasta public. Este sería el archivo en la ruta relativa a la carpeta public. Y lo otro que nos hace falta es un JavaScript
que nos da Bootstrap, que voy a quitar todo esto para dejar única y exclusivamente estas dos cosas, el script, que sería el que está dentro de dist, JavaScript, Bootstrap, min, copy file path, y aquí lo pego, quitando todo lo que está debajo, o sea, todo lo que está debajo de Power Component. ¿Vale? Si yo guardo, voy a ver si ahora se ve un poquito mejor. Vale, no, aquí hay un problema mío, que yo no sé si es que es un problema por... ¿A vosotros sale igual con la U partida? Pues yo creo que es por un problema mío de... no lo sé. Bueno, no pasa nada. Vale, bien. Vamos, un problema menor. Habéis visto cómo quedaría, ¿no? Lo bueno que tiene esto es que ya tenemos el módulo en nuestro sistema. Ya no dependemos de nada externo. Es todo directamente lo estamos sirviendo nosotros. Evidentemente, esto, vale, es más código. Podríais borrar el resto de cosas que no se están utilizando, pero bueno, yo os recomiendo que no lo borréis todo porque habría que hacer un análisis concreto de qué cosas se usan, qué cosas no se usan. Otra cosa importante, habéis visto que yo he puesto esto de Bootstrap min, ¿vale? ¿Por qué? Hay una versión, si os fijáis, dentro de la carpeta Power Component, hay, por cada archivo min, hay un archivo también que se llama sin el min. ¿Sabéis la diferencia entre los archivos min y los archivos sin min? ¿Os suena? Esto, ¿nunca habéis visto esta extensión? .min, no sé cuánto. ¿Eso lo habéis visto alguna vez? ¿No lo habéis visto? Bueno, pues esto es lo que se llama un archivo minificado o minified, que se pasa por un archivo normal de código, de JavaScript en este caso, o de CSS, se pasa por la herramienta de minificación y lo que hace es que reduce el contenido lo más posible, alterando los nombres de las variables, cambiando todo para que sea lo más chiquitito posible. Si nosotros nos vamos a Bootstrap JS y lo vemos, pues un archivo normal de Bootstrap con nombres, con comentarios, con nombres de variables, en condiciones y tal. Si nosotros vemos el equivalente minificado, en JavaScript también tiene un poquito pero está todo en una única línea, todo tiene los nombres sustituidos es un proceso que se hace automáticamente. Y la diferencia es bestial, o sea, estamos hablando que esto, no sé si esto tiene info por aquí, a ver, Open Terminal Here. Estamos hablando que Bootstrap normal son 131K, 131K y el archivo unificado ocupa menos de casi la mitad. Entonces, estamos hablando que para todos los clientes que se conecten a nuestra aplicación estamos haciendo que cargue el doble de rápido, porque la velocidad con esto se lo tiene que descargar el cliente en su navegador. Con lo cual, siempre es recomendable que todo lo que vayas a pasar a la carpeta public le hagas un proceso de minificación, ¿vale? Hay muchas herramientas para hacerlo. Y el CSS pasa lo mismo, es un archivo minificado. Bueno, bien. Bueno, pues a ver, vamos a empezar aprovechando que tenemos Bootstrap, ¿cómo podemos aplicarlo dentro de nuestra aplicación? Bueno, pues lo primero, para que quede más bonito, en vez de poner el texto así tal cual, lo suyo es utilizar la etiqueta label de HTML para que esto sepa, para que Bootstrap sepa que este texto, no sé si recordáis en HTML, la forma de meter que el HTML sepa que este texto corresponde con la etiqueta de este input era a través de la etiqueta label. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser decirle, vamos a decirle que este input va a ser de tipo con clase, mediante Bootstrap lo que te permite mediante la aplicación de clases darle el estilo u otro, diciéndole que esto es un form control, espacio y además que nos centre el texto, por ejemplo. Y
por otro lado, en el botón le vamos a decir que este botón es de tipo, la clase es un button y además le vamos a decir que es un button primary. Y por último, el test area le vamos a decir que simplemente que la clase es de tipo form control. ¿Vale? Bien, fijaros ahora os dejo que lo copiéis, pero fijaros que con estas tres cosas el cambio que da la aplicación. La aplicación cambia completamente porque ya él empieza a aplicar y empieza a decirte cosas. Por ejemplo, te pone esto como un for control, te señala, al usuario le señala en dónde estás tocando, te centra el texto, aquí no le hemos dicho que lo centre, el botón lo ha coloreado y después la etiqueta URL te la pone pegadita al input para que tú lo veas. Además, hay una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, que es que encima ha hecho ya la aplicación responsive automáticamente. Antes de aplicar nosotros esto, cuando tú redimensionabas, esto no se ajustaba automáticamente. Simplemente aplicando Bootstrap y poniéndose los controles, ya él adapta para cada tipo de pantalla y esto en un móvil pues se podría utilizar, ¿no? Simplemente con estos dos cambios. Después, aquí podemos ver también la potencia que tiene los conceptos de Bootstrap, porque fijaros, en Bootstrap, si yo me voy en la documentación, a ver, documentación, al botón, esto es en content, ¿puede ser? No. Esto es en components. Components, eso es. Components, me voy a un botón. ¿Dónde están los botones? Vale, perdonad porque la versión esta no me convence mucho. Vale. Con componentes, él ya te predefine, no sé si lo estáis viendo, te da una serie de ya clases predefinidas para botón primario, botón secundario, botón de éxito, botón de peligro, para una acción peligrosa, botón de alerta. Y esto es un salto conceptual súper interesante en la aproximación al diseño, porque tú ya no te paras a pensar, ostras, esto de qué color lo voy a poner, que sea más bonito, menos bonito. Tú aquí en Bootstrap lo único que dices, oye, mira, la acción principal de mi usuario es esta. Esta es la acción que más va a hacer. Estas son más secundarias. Cuando le dé a esta hay peligro, es un borrado de lo que sea, que tiene que el usuario ser consciente de que cuidado, que si pulsa eso va a tener un acto que no se puede recuperar. Entonces tú ya con esta filosofía, tú aplicas el estilo pensando en la experiencia que le das a tu usuario, no en concretamente el color, el layout, el visual. Ya se encarga Bootstrap de, en función del tipo, ponértelo de una manera, ponértelo de otra. Por ejemplo, por defecto, las acciones primarias te las ponen azul, las secundarias en gris. Si quieres darle algo para mostrar éxito a success, por ejemplo, imagínate que quiere decir aprueba o rechaza usted aprobar, success, te lo pone en verdecito. Y lo bueno es que además Bootstrap tiene un montón de temas. Ya hay mucha gente que crea temas para Bootstrap, entonces simplemente cambiando el tema se reajustan los colores para que tenga una coherencia a todas las aplicaciones. Entonces, siempre que apliquéis Bootstrap, intentar seleccionar el elemento más adecuado, ¿vale? En este caso era primary, pero bueno, podríamos poner un success o un info tal. Bien, bueno, además os animo a que juguéis un poco con todo esto porque hay millones de controles. ¿Qué ha pasado aquí? Que me estoy cargando a Bootstrap con esto. Vale, porque no le he quitado el zoom. Pero tenéis alertas, por ejemplo, para mostrarle un mensaje al usuario, está muy bien. Batch, que te permite, por ejemplo, meterle una etiqueta alrededor para hacer lo que se llama las migas de pan, ¿no? En qué punto de la aplicación estás. Para organizar botones juntos de una manera conseguida, para hacer tarjetas, ¿no? Por ejemplo,
que tú le quieres dar al usuario una tarjetita, lo de carrusel lo vimos antes, para colapsar, esto está muy chulo porque te permite crear, ¿veis? Poner, colapsar y descolapsar una parte, y fijaros que el código es sencillísimo, lo único que le tienes que poner es class collapse, y ya está, con este, y después con el botón, un botón, le dices en qué tipo a qué colapsador aplica, ¿no? Le tienes que poner aquí el identificador y cuando tú pulses este botón te va a colapsar el div que se llama. Es muy sencillo de utilizar. Aquí veis el efecto y abajo el código de Bootstrap, con lo cual es muy fácil de poneros al día con todo esto. Y tienes para un millón de cosas. Spinners, porque lo veáis, muy fácil. Bien, bueno, bien, pues ya tenemos el frontend, ya tenemos algo que vamos a empezar un poco a darle algo de funcionalidad, ¿no? Porque si no, esto no vamos a hacer nada con él. Bueno, para utilizar, para hacer el frontend vamos a utilizar, como os decía, Angular, ¿vale? Y Angular, lo que sí os quiero comentar brevemente, no quiero entrar en digamos un debate teórico porque yo creo que esto es mejor interiorizarlo en la práctica, pero no sé si conocéis el patrón MVC. A ver, ¿alguien ha oído alguna vez en la vida estas tres letras juntas y en un contexto de informática? Bueno, podría ser, eso, pero la C. MVC, modelo vista controlador. Model View Controller. ¿No? Vale. Bueno, pues esto es uno de los principios Model View Controller. Esto es un patrón, digamos, arquitectónico, dicho un poco informalmente, pero bueno, es un esquema de cómo estructurar el software que es bastante antiguo, pero que ha tenido mucho éxito y se ha ido aplicando cada vez más. Ha habido distintas variantes y ha triunfado hoy en día. Lo bueno es que cuando entiendes este patrón, digamos, organiza tu mente para que el código lo pongas de una manera determinada. Lo que plantea este patrón, el patrón MVC, es que tú al final, cuando tú trabajas con un usuario, por un lado vas a tener la vista, que es lo que va a ver el usuario, donde le vas a mostrar información, ¿no? Le vas a mostrar información y el usuario va a poder interactuar con el sistema. Por otro lado, esta vista, de alguna manera, va a tener que interactuar con el sistema que hace la funcionalidad, que esto es lo que se llama el controlador. Es decir, donde estaría el algoritmo, el procesamiento, lo que quieras hacer, va a meter en la base de datos, hacer lo que tú quieras. Y después va a haber, entre la vista, el controlador, van a trabajar con un modelo, que ese modelo es el que nosotros o bien vamos a meter en una base de datos, o bien vamos a transmitir a la vista, etcétera. El modelo va a ser la información que se trabaje. Entonces, siempre tenemos que estructurar el sistema en vista, que es lo que ve el usuario, controlador, que es la lógica, los algoritmos, los que vamos a trabajar, y por otro lado el modelo, que es la información que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, si estamos gestionando una página de contactos, aquí es donde la vista sería lo que al usuario le salen los contactos, el HTML. Cuando nosotros hagamos una acción concreta, por ejemplo, edita, borra, actualiza, lanzaremos un controlador que hará lo que tenga que hacer, por ejemplo, acceder a la API o guardarlo, y el dato que va a ir fluyendo en todo esto va a ser el modelo, ¿no? El modelo es el que se va a trabajar por todos lados. El dato en este caso sería el contacto que quieres actualizar, el contacto que estás obteniendo, etcétera. ¿Vale? Esto, en realidad, lo que os estoy explicando ahora no sigue el principio original de MVC. Pero lo que sí es importante que tengáis claro, porque lo voy a usar mucho en la asignatura,
es que todo lo que tiene que ver con el HTML, lo que ve el usuario, es la vista. Todo lo que tiene que ver con procesar datos, hacer un algoritmo, consumir una API, todo lo que sea lógica, ¿vale? Es el controlador, y los datos, el contacto, lo que guardas, el dato es el modelo, ¿vale? El dato, la información es el modelo. Eso os tiene que quedar claro. Y Angular utiliza eso. Angular, vamos a ver que vamos a tener en la página, vamos a tener una página HTML, que va a ser la vista. Después vamos a tener un código JavaScript en el cliente, que va a ser el controlador. Y veremos que hay una manera de establecer un enlace entre esto y esto, que va a ser el modelo, y que concretamente ahora después os lo enseñaré, se llama Scope. Perdón. El model se va a llamar $scope. ¿Vale? En el contexto de Angular, la vista es un HTML, el controlador es un JavaScript, y después va a haber un enlace por ahí con una cosa que se llama Scope, que vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a verlo en funcionamiento. Mirad, primero, para poder utilizar Angular, evidentemente tengo que instalarlo. Es como como Bootstrap, en este caso es solo JavaScript. Pues lo único que tengo que hacer es irme a, como tenemos Bower, si lo encuentro, que no sé dónde está Bower no ha venido. ¿Dónde está mi terminal? Aquí está mi terminal, vale. Aseguraros que estáis dentro de public, ¿vale? Sería Bower install Angular, ¿vale? Esto se descarga AngularJS, ¿vale? Y lo único que me va a hacer falta va a ser coger y vamos a voy a irme a la carpeta nueva que hay, que se llama Angular. Me voy a coger el Angular min, copiar el file path, y lo mismo que tenía yo aquí, igual que estaba usando, por Dios de mi vida, un segundo, perdón, aquí, script, src, quitemos todo menos Bower Components y cerramos el script, ¿vale? Que no se nos olvide. Tenemos que cerrar el script, ¿vale? Con esto ya tendría Angular. Para poder nosotros utilizar Angular, lo único que tenemos que hacer es definirnos una aplicación, ¿vale? Voy a poner el código y ahora os lo explico. Lo único que hay que hacer es crearnos script. En una sección de script, aquí es donde vamos a poner el código JavaScript de cliente. Pues aquí para utilizarlo utilizaríamos Angular.module y diríamos que vamos a tener el nombre de la aplicación que le vamos a dar, que por ejemplo sería Mini Postman. Cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? Que ahora esto lo vamos a utilizar. Y tendríamos un segundo parámetro que es muy importante, que serían las dependencias que tiene esta aplicación. ¿Qué quiero yo importar del framework Angular? Y simplemente voy a poner un console log para decir aplicación inicializada. ¿Vale? Bien, con esto estoy inicializando la aplicación, ¿vale? Lo que pasa que el problema es que yo tengo que enlazar de alguna manera esta aplicación con el HTML que yo tengo. Para poder inicializarlo, tengo que irme a la parte de arriba, el HTML, y decirle esto corresponde con la aplicación Angular que se llama Mini Postman, ¿vale? Con esto lo que estoy diciendo es que estoy configurando dentro de Angular una aplicación que se llama Mini Postman y la está enlazando con este HTML que está aquí, ¿vale?
Esto yo podría sacarlo a un archivo separado, este JavaScript, un archivo separado, y entonces podría estar trabajando con un archivo JavaScript y el HTML de manera independiente. Pero por ahora, para que lo veáis todo, vamos a ponerlo así, tal cual. ¿Vale? Con esto deberíamos de tener Angular inicializado, ¿vale? Vamos a verificarlo. Para verificarlo, lo único que tengo que hacer es darle a control R y claro, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho es un console log que se ve en el cliente. A partir de ahora, todos nuestros console log ya no se ven en el servidor, se ven en la versión. Bueno, esto es normal. En Bootstrap, esta versión de Bootstrap siempre da este fallo, no sé por qué. Quizás es que es una versión un poquito obsoleta, pero bueno. ¿Vale? Si veis app inicializado y no ha habido ningún fallo, eso significa que en principio Angular ha debido de estar funcionando. Habéis visto cómo he arrancado la consola, ¿no? Habéis ido a la herramienta de desarrollo. He ido. Vuelvo a hacerlo. Aquí, más herramientas. Herramientas para desarrolladores. ¿Vale? O, como veis, en Windows tiene control mayúscula I. Yo directamente le doy control mayúscula I y me sale las herramientas para desarrolladores. Pues no lo sé. Bueno, lo que pasa es que esto te arranca otra cosa. Sí, bueno, valdría, pero yo prefiero darle control mayúscula I para que lo que haga es que te arranque. Ahora, fijaros, las herramientas de desarrolladores es una herramienta que tiene Chrome para poder trabajar con la aplicación en cliente. Hay distintas maneras de poner la herramienta. La puedes poner aquí a la derecha, en estos tres puntitos puedes decirlo, la quiero abajo, la quiero en una ventana separada y te lo pone en una ventana separada. Yo por ahora lo voy a poner aquí a la derecha. Yo como tengo un zoom gigantesco no veo todo, pero si quitáis zoom, pues veréis que tenéis una pestañita Element, una pantalla console, Sources, Network, Performance, Memory, Application, tal. Hay un montón de cosas. Aquí la verdad es que se puede, con estas herramientas se pueden hacer millones de cosas. Por ahora hoy vamos a ver nada más que la consola, pero lo empezaremos a utilizar bastante, ¿vale? Voy a darle el zoom. Vale, entonces, en principio, a mí me sale que la aplicación está inicializada. ¿A vosotros os sale también? Pues entonces, si os da un fallo, es que tenéis un problema con Angular. Vamos a ver qué os está pasando. Vamos a ver. Vale, voy a dejaros hecho un poquito primero una cosa. Si os ha salido el Initialize, para que veáis cómo funciona Angular, vamos a hacer una prueba muy básica, ¿vale? Muy básica, muy básica. Fijaros, voy a poner aquí dentro llave, data. Y en el control, en el input, voy a poner ng-model igual data. Ahora os explico qué significa esto, pero que quiero que veáis el efecto. Esto lo que estoy haciendo es enlazar al modelo llamado data, enlazarlo a este input y sacar también, enlazarlo a esta para que se vea en esta parte. Si yo esto lo arranco, fijaros lo que pasa. No pasa nada. Esto es lo de Bootstrap, ¿vale? Si yo empiezo a escribir aquí, fijaros qué está pasando. Estoy escribiendo en el input y automáticamente se está lo mismo que yo pongo en el input se está poniendo en el otro lado. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es enlazar este input al modelo, dentro del modelo, a la variable data. Y aquí estoy diciendo que muestre el contenido de lo que vale el modelo data. Entonces, todo lo que yo le haga al data arriba, lo va a estar visualizando abajo. Vale, si esto funciona, es que os está funcionando Angular. Si no, os dejo para que vayáis haciéndolo. Quiero dejaros primero un rato, que lo intentéis vosotros sin que sea copiar, ¿vale? Intentarlo, os lo dejo. Para que aprendáis un poco también a desarrollar, y ahora después os lo dejo. Si no sois capaces de hacerlo, ya os lo pego. Pues vamos a ir un poquito ahora ya que tenemos el sistema funcionando, tenemos Angular, vamos a ver cómo podemos hacer algo ya útil. Claro, yo aquí lo suyo, ¿cómo debería de comportarse esta aplicación? Pues esta aplicación lo que debería hacer es que cuando yo meto aquí una URL, por ejemplo, contacts, le doy aquí a send y debería devolver los contactos aquí, ¿no?
Bien, para ello lo que vamos a hacer va a ser que tenemos, lo primero que hay que hacer es siempre crearnos un controlador. Ese controlador, a ver si encuentro mi código, aquí. Tendríamos que decir, tenemos varias maneras. Esto podríamos decir aquí que esto es una app, ¿vale? Y ahora con app controller, ¿vale? Generaría un controlador. Esta sería la manera. O podría incluso directamente utilizar angular.module tal y ahora decir ya directamente controller. Lo que pasa es que esto, digamos que queda un poco, es demasiado encadenado, ¿no? Sí que yo voy a crearme una aplicación, una variable app. Y ahora el app.controller, bueno, voy a definir esto lo voy a dejar aquí. Y ahora, ¿cómo sería el app controller? Bueno, el app controller tiene lo primero un nombre que le voy a llamar, por ejemplo, main controller. Yo siempre os recomiendo que las aplicaciones, que los controllers se llamen, ponerle siempre un sufijo a los nombres en función de lo que sea. Entonces, en vez de dejar mini postman, yo a esto le llamaría mini postman app para que yo sepa que esto es una aplicación y recordar que esto es lo mismo que tiene que estar dentro del HTML, ¿vale? Por lo cual ya sé que lo que acabe en app, eso es nombre de aplicación. Y ahora a los controladores le voy a poner siempre el sufijo CTRL y así ya me aseguro de que no me equivoco. Bien, y exactamente igual que con la aplicación yo tengo que decir sobre qué aplica este controlador. Yo le tengo que decir, dentro de la aplicación este es el controlador para este trocito de la vista, para este trocito de la vista. Entonces aquí tendré que decirle dentro de todo esto, como es todo, voy a decirle que el controlador va a aplicar sobre el body. Y eso se hace con ng controller. Por cierto, ng viene de Angular, que lo han sustituido a Angular, ¿vale? Y tiene que llamarse exactamente igual que el main controller, o sea, que el nombre que yo le pongo aquí. Bien, y ahora, lo segundo que tengo que decir, y siempre es igual, tengo que ponerle la lista de dependencias que yo quiero, ¿vale? Y aquí es donde empieza un poco una de las cosas más que le han criticado un poquito a Angular. La primera que es un poco que al principio, la primera vez que lo ves, es un poco extraño de escribir el código, pero es simplemente acostumbrarte, ¿vale? Estos son las dependencias que yo le voy a meter a este controlador y el último elemento es el callback de la ejecución del controlador, es donde está el código del controlador. Entonces, lo voy a escribir y ahora os lo explico. Lo que tendría que poner es un conjunto de cosas, en particular las cosas que yo voy a utilizar, como mínimo siempre se utiliza el scope para poder acceder al modelo. Y lo último, el último elemento tiene que ser mi callback, que sería function. Y por cada dependencia que yo haya definido tengo que poner una variable que normalmente por convención se llama igual y ya el código del controlador. Queda un poco horrible, lo sé, pero es así, ¿vale? Y cuando hagáis 200 controladores os acostumbraréis, ¿vale? Esta es la manera que se define el controlador. Aquí dentro será el código que se ejecutará cuando se lance este controlador. Entonces lo que le estoy diciendo a Angular es, sobre esta aplicación genera un nuevo controlador que se va a llamar main_controller, que va a usar el scope y cuyo código es esto, ¿vale? Eso es lo que dice esta línea. Entonces, por ahora lo único que voy a decir es controller initialize. De hecho, vamos a ponerle los nombres. Siempre es bueno ponerle para que el log sea lo más explícito posible, ¿vale? Esto lo que decía el compañero, que Cloud9 por defecto te da warning si utilizas una variable que no está predefinida. Entonces, si esto es una variable global que ya está definida, para que no te dé este warning, puedes decirle, oye, Angular es una variable global, Angular.
Y también scope es una variable global, ¿vale? No me avise porque estos son dos cosas globales que ya están definidas, ¿vale? Simplemente voy a dejarlo así, para que veáis el efecto, que esto básicamente lo único que hace, me ha dado un montón de fallos y esto está bien que dé fallos porque así veis los problemas de dónde pueden venir, ¿vale? Bien, sí, ya sé de dónde viene el problema, ¿vale? El problema, fijaros que cuando os dé un fallo de estas características, ¿veis? Controller, CREG, no sé cuánto, tal. Bueno, ya te está diciendo que $scope no está definido. Pero después te da un error Angular, ¿vale? Y sabéis que es un error de Angular porque al principio pone AngularJS, errors, AngularJS y tal. Lo bueno es que Angular te da una información muy buena. Si pincháis aquí, sale una información del error. Te dice, oye, el controlador main controller no está registrado. Oye, pues esto suele pasar cuando tal, y te explica por qué es este error. En particular, lo que está pasando es que me he equivocado. Y esto primero no es directamente la variable, sino yo le tengo que decir qué módulo es el que yo quiero. Y el módulo es por nombre. Esto es una cadena. Yo le tengo que decir, voy a usar el elemento scope. Y entonces Angular me lo pasa dentro del callback. Me dice, pues aquí lo tienes, ¿vale? Esto es una solicitud que le das a Angular y Angular te lo devuelve en tu scope, te lo da. ¿Lo veis? Entonces, de esta forma, si reiniciamos, ahora ya sí que debe de salir mini app initialize. Yo no puedo decir esto. Mira, voy a decirle hide message for Bootstrap para que no me esté fastidiando. Le da botón derecho, hide message from Bootstrap. Vale, pues ya está. Ya tengo el controlador y ya tengo la aplicación inicializada. Bueno, pero esto no hace nada, diréis. Efectivamente, no hace nada. Tenemos que darle un poquito más de lógica a esto. Imaginaros que yo, ¿cómo puedo trabajar dentro del controlador? Para que lo veáis. Para poder trabajar con esto, voy a quitar ya lo del llave este data, ¿vale? Este llave data lo voy a quitar y lo que voy a decir es, voy a cada uno de los elementos de mi interfaz lo voy a enlazar a un elemento del modelo. Esto, en vez de darle data, le voy a llamar URL y esto, el tejaria que estaba aquí abajo, le voy a llamar ngModel. Pues por ejemplo le puedo llamar bueno, sí, data, esto que sean los datos que voy a recoger del servidor, ¿vale? Entonces, de esta manera tendría un elemento URL y un elemento data. Fijaros que yo aquí en el controlador, yo podría, a través del scope, yo puedo darle un valor a algo del modelo, por ejemplo, barra API barra V1 barra contacts, de forma que yo lo que estoy haciendo es que cuando se arranca el controlador le doy ya un valor a URL para que lo tome la vista. Si yo reinicio con este cambio, fijaros que cuando yo inicializo ya esto tiene un valor, porque lo acabo de inicializar dentro del controlador. He metido un valor. Y lo mismo podría poner scope.data lo que yo quisiera, ¿vale? Esto para poder sería la forma básica de interactuar con el controlador. Pero claro, ¿nosotros qué queremos hacer? ¿Qué lógica queremos hacer? Lo que queremos hacer es invocar a la API y recoger unos datos. Vamos a invocar a la API y recoger los datos. Para eso, Angular tiene un módulo que se llama HTTP, $HTTP, que lo podemos solicitar y nos lo pasa como una nueva variable, ¿vale? Y con este módulo ya puedo hacer peticiones al servidor. ¿Cómo sería? Pues sería tan sencillo como $HTTP punto el método que yo quiero invocar. En este caso voy, por ejemplo, a hacer un get. La URL, que en este caso es $scope URL. Y ya esto hace una llamada asíncrona para poder recoger el resultado de esa llamada asíncrona. Esto utiliza un sistema más moderno de asincronía que el que estábamos utilizando antes en otros casos, y simplemente se hace con .den
defines el callback que quieres que se ejecute para tratar la respuesta. En este caso sería un function response, llave, punto y coma, que no se me olvide. ¿Vale? Y aquí tendría la respuesta que me ha dado el servidor. En este caso, pues lo que haría sería pues un scope punto data igual a response.data. Porque response tiene muchas cosas. Te da la petición sobre el código de estado, sobre todo lo que ha venido de la petición. Por cierto, ahora que estamos trabajando... Uy, aquí se me ha pasado un expected token. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que me falta la coma aquí, que no se me olvide. Que me he equivocado. Por cierto, estáis viendo que yo estoy aquí usando todo el día lo de function en vez de poner lo de la llavecita esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque es lo mismo, el problema es que lo de la flecha, el operador flecha, solo lo tienen los navegadores más modernos con un JavaScript más moderno. Entonces, para asegurarnos que esto funcione en todos lados, es mejor utilizar function en cliente, ¿vale? Siempre. Bueno, pues venga, vamos a ver si esto hace algo. Va a hacer algo, pero claro, me dice object. ¿Esto qué es? Ha mandado la petición, le ha respondido, pero claro, el problema es que response.data es un objeto, es un array de JavaScript. Para poder mostrarlo, pues vamos a transformarlo, por ejemplo, en JSON, ¿vale? ¿Cómo se transforma en JSON? JSON.stringify. Para que te lo muestre tabulado y bonito, hay que ponerle null 2. De esta forma, ya lo que te devuelve es el JSON en condiciones, ¿vale? Esto lo que está haciendo es recogiendo el response data y transformándolo a JSON con 2 tabuladores y bonito. Bueno, y me diréis, vale, esto está muy bien, pero claro, esto no es un Postman. Yo aquí no puedo darle a send todas las veces que quiera, ni cambiar esto. Cuando yo cambio esto y le doy a send no hace nada. ¿Por qué? Pues claro, esto lo lógico es que esto se está haciendo solo una vez cuando se carga el controlador. Lo lógico es que se haga cuando se pulsa el botón. Cuando se pulsa el botón. Y para eso, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es el botón, ponerle ng-click y decirle el método que quieres que se ejecute, que en este caso, por ejemplo, le podemos llamar send. Y dentro del controlador tendríamos que definir dentro del modelo qué pasa cuando se llama a send, al método send, que en este caso es una función sin parámetros, y lo que haría sería meter lo que es la petición dentro de la función send, ¿vale? Tan sencillo como esto, ¿vale? Simplemente un ng-click send y lo que haré será definir un nuevo método dentro de scope, que es una función que hace lo que yo quiero que ejecute el controlador. Entonces, de esta manera ya sí, cuando yo arranco no hace nada, pero si le hago el send, ya sí que hace esto. Y si yo le digo, dame contacts / Pablo, ya me devuelve. Entonces, ya tenemos nuestro mini Postman. Faltarían cosillas para hacer, que eso la vamos a dejar como trabajo para vosotros, de, bueno, que cambiarle el método y que, bueno, que lo muestre un poquito más bonito, ¿vale? Pero, básicamente, con esto tendríamos un caso de estudio muy sencillito de Angular, ¿vale? Os voy a dejar, os voy a dejar 5 minutos que lo intentéis vosotros. Prefiero no daros el código tal cual directo, quiero que primero lo intentéis y si en 5 minutos nos da... Bueno, es que termina y 20, ¿no? La clase. ¿A qué hora termina o hay 30? A las 12:30, vale. Os dejo 5 minutos, lo intentéis vosotros primero, a ver si os funciona y si no...
bueno, creo que ya con esto más o menos todo debería de poner. ¿Qué es lo que os vamos a pedir para la semana que viene? Lo que os vamos a pedir es que extendáis esto un poco para que permita invocar todo tipo de métodos, get, put, post, delete, y que puedas tú enviar datos, no solo recibirlo. O sea, habrá que añadir un nuevo elemento en vez de no solo para recoger datos, sino para enviarlo. Tendréis que mirar un poco cómo funciona el get, pues hay un equivalente para un post, para un put, para un delete, y ver un poquito la documentación de Angular para ver cómo se envía. Vamos, una tontería, es muy fácil. Y ver cómo se puede... hay distintas maneras para el método. Para el get, put, post, delete, para seleccionar, pues podéis hacer un drop down o podéis hacer un selector. Hay muchas maneras visuales, hay libertad para eso. También os pediremos que el código esté en un archivo separado, que esto es muy fácil. Entonces, lo único que habría que hacer sería dentro de la carpeta public, si yo me creo un nuevo archivo que se llame, lo suyo sería que hubiera incluso dos archivos, uno para la aplicación y otro para el controlador. Entonces, lo normal suele ser llamarle, igual que el nombre de la variable, si le he llamado mini postman app, pues ponerle, yo aquí no me gusta ponerle mayúsculas y minúsculas en los nombres de ficheros, y lo que sí me gusta es poner al final un guión app para saber que esto es la inicialización de la aplicación, y después voy a crearme otro archivo que se llame main ctrl.javascript. Entonces, en el mini postman app estaría el código de la inicialización. Como no lo voy a utilizar tal cual, voy a ponerle simplemente esto. Y en el código del controlador estaría el controlador. Y tengo que hacer un pequeño cambio, ¿vale? Voy a borrar este script. Y lo que voy a hacer va a ser incluir mis dos scripts, que tienen que ser los últimos, ¿vale? Porque si no, Angular tiene que estar cargado previamente para que tú puedas trabajar. A uno le he llamado mini postman-app y al otro main ctrl, ¿vale? Con esto casi estaría, ¿vale? Lo único que he hecho es dividir en dos archivos, uno en cada sitio, pero claro, fijaros, aquí yo, bueno, para que no me dé el fallo, que me da mucho coraje, global angular, lo voy a meter también. ¿Qué pasa? Que, fijaros, yo aquí estoy creando la aplicación, ¿vale? Y en el controlador estoy creando el controlador, pero claro, necesito de alguna manera obtener la aplicación, ¿no? Como veis aquí. Entonces, si yo hiciera lo que yo tenía antes, que es esto, estaría creando de nuevo una nueva aplicación y Angular me va a fallar, ¿vale? No puedo crear varias veces la misma aplicación, solo puedo crearla una vez. ¿Cómo puedo decirle a Angular, dame la aplicación que ya está creada, que se llama mini postman app? Pues lo único que tengo que hacer es quitarle este segundo parámetro. Con este segundo parámetro, que es trascendental, lo que le estoy diciendo a Angular, dame la aplicación que se llama main controller app, y sobre ella voy a poner un controlador, ¿vale? Así que el único sitio donde Angular Module va a tener este segundo parámetro va a ser en el archivo principal de la aplicación, que es cuando la estoy creando por primera vez, ¿vale? El resto de sitios siempre tiene que ser sin el segundo parámetro, ¿vale? Para que se vea que esto está funcionando, voy a cambiarle un poquito el console log, main controller modular
voy a ponerle modular. Modular main controller y el modular, ¿vale? Para que haya algún cambio, porque claro, esto al cliente no va a notar ninguna diferencia. Aquí te dice modular mini postman tal, modular tal y funciona perfectamente, ¿vale? Simplemente de esta manera he podido, ahora ya mi código está mucho más estructurado. Tengo por un lado la vista, que la vista lo único que tiene es el HTML, nada más, solo el HTML, la vista. Por otro lado tengo la aplicación y por otro lado tengo un controlador. Y entonces el día de mañana voy a poder crear más vistas, más controladores y más... bueno, aplicación solo va a haber una, ¿vale? Bien, una cosa importante para que no os hagáis un lío. Claro, yo os voy a pedir en la aplicación vuestra el próximo día que cada uno de vosotros traigáis un mini postman hecho, ¿vale? Con vuestro, que funcione, que lo hayáis probado y que funcione para vuestros recursos. Va a ser muy parecido, evidentemente, al del resto del grupo, pero bueno. Pero quiero que cada uno lo tengáis. Entonces, para ello, vosotros podéis tener dentro de Public varias carpetas, ¿no? Una carpeta por cada postman que hagáis, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema. Tú puedes tener muchísimas aplicaciones Angular dentro del mismo Public. Cada uno en una carpeta distinta y ahora cuando accedas a una carpeta se cargará la aplicación Angular que hay en esa carpeta, en ese archivo HTML, ¿vale? Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Sí? En el controlador, ¿sí? modularizado, ¿sí? ¿hay que declarar Angular también? Bueno, para que no te dé el fallo este de Global Angular lo puedes poner. Pero lo importante es que en el controlador, para tú poder decirle sobre quién quieres este controlador, tienes que obtener la aplicación. Recordar que es muy importante que cuando lo que queréis es obtener la aplicación ya creada, hay que quitarle este segundo parámetro, ¿vale? Este parámetro va fuera, ¿vale? Pues si no te dará error Angular. También otra cosa muy importante que suele dar muchísimos fallos en otros años es que esto hay que ponerlo por orden. Primero hay que incluir la aplicación para que se cree y segundo hay que poner el controlador porque si no, no está en orden, ¿vale? Y esto tiene que estar detrás de Angular, ¿vale? ¿Y para ver qué funciona? Pues para que funciona, yo le cambié un poquito el console log para que se vea que está ahora ya cargando los dos. Pero en principio es que no le hemos hecho ningún cambio funcional. Es que hace lo mismo. Si hace lo mismo que está funcionando. ¿Vale? Otra cosa interesante, si queréis, para resolver los fallos, aquí esto lo practicaremos más adelante, pero sabéis que aquí en las herramientas para desarrolladores tenemos una pestaña Source donde tenemos el código y nosotros aquí este código podemos ponerle un breakpoint y cuando se arranca esto se te para y te puede dar cuánto vale en cada momento. Puedes tener una depuración como siempre. Es que tengo tan chico esto que no se ven los botones, pero puedo ir para adelante, puedo en este momento decir, oye, ¿qué hubiera pasado? En Source, si yo aquí le digo View Console Drawer, puedo decirle, oye, ¿qué hubiera pasado en este momento? ¿Qué es lo que vale scope.url? Y te dice, pues ahora mismo vale esto. Y si yo aquí esto le cambiara a petete y puedo meter código dinámico, de forma que si yo sigo adelante en la ejecución, fijaros que he modificado dinámicamente el contenido de la variable con la depuración. En cualquier momento los breakpoints se ponen de esta forma y se pueden quitar de la misma manera, ¿vale? Bueno, pues nada más. Espero que practiquéis esto, que hagáis cada uno vuestro mini postman, porque el próximo día seguiremos trabajando para hacer una interfaz de usuario ya en condiciones sobre nuestra aplicación.